No, revancha en cuanto a reivindicar lo que sucedió en aquel partido, no. Es una selección que en los últimos tiempos, empezando por la segunda parte de la eliminatoria anterior, ha evidenciado muchos progresos, es un rival duro y bueno, es una buena oportunidad para confrontar y seguir viendo cosas. En ese sentido, creo, ya que no se puede jugar casi con equipos europeos, en un momento nosotros no jugamos con equipos sudamericanos, pero ahora es una opción que tenemos que aprovechar. Y bueno, van a ser partidos de preparación. Por supuesto que el resultado es uno de los objetivos del partido, quizás de los más importantes para nosotros y para ellos. Pero va a tener todas las características de partidos amistosos, ¿no? Maestro, por acá, buenas tardes, estamos en vivo para Último del Arco. ¿Cómo encontró el plantel en el día de hoy, donde por ahí le faltan jugadores, obviamente por las características sobre todo de los viajes de cada uno? ¿Qué pudo hablar con ellos? ¿Cómo los ha encontrado desde el punto de vista físico sobre todo? Hoy llegaron 10 futbolistas, mañana va a llegar el resto. Y también hablamos de cosas hoy, de cosas recientes, de lo que les ha sucedido en la jornada que se disputaron en este fin de semana pasado, en sus experiencias, pero nada profundo. Las charlas un poco más profundas ya están agendadas de mi parte con algunos de los futbolistas, y después va a consistir en hablar, y eso se hace colectivamente, de los detalles de la preparación del partido. Maestro, de nuevo por acá. Usted, en la pregunta que yo le hacía, para arrancar la conferencia, hablaba de la imposibilidad en cuanto a lo que son los calendarios de enfrentar a selecciones europeas. ¿Cuánto nos acerca esto, teniendo en cuenta que vamos a jugar mucho más de repente con este sistema contra selecciones sudamericanas que lo vamos a tener muy cerquita a partir del próximo mes de marzo y también en la próxima Copa América, y teniendo en cuenta la actividad de cara al Mundial de Qatar? Sí, estas dos fechas FIFA son las penúltimas, después viene la de noviembre y después ya no hay más fechas FIFA, digamos, hasta que termine la eliminatoria, y eso para los equipos que clasifiquen. Entonces, tiene su importancia, como siempre. Para nosotros la fecha FIFA ha sido una cosa fundamental en la evolución de la selección. Es cuando generalmente durante la fecha FIFA, cuando llegan los jugadores nuevos, los que no han estado anteriormente, y bueno, y algunos de ellos han hecho su camino y su evolución, y tiene que ver con el tiempo transcurrido y por las experiencias que han tenido en la selección en ese tiempo. No es lo mismo, a veces cuando se habla de futbolistas, se habla con el nombre y el apellido como si fuera algo incambiable que apareció mágicamente y que no fue a través de una evolución. Te pongo un ejemplo claro: Valverde, que está en un muy buen nivel. Debutó en la eliminatoria, no fue al Mundial. Entonces, y no fue porque tiraron una moneda al aire, se analizan las cosas. Y cuando el futbolista le da significado y empieza a asirse, vamos a decir, a agarrarse de que las cosas dependen de él, vienen las evoluciones. Entonces ya nos sorprenden, pero no es una cosa que aparezca así por generación espontánea, o que uno en determinado momento, esto va a ser así, no. Eso sería adivinar el futuro, y no es así. Y le pongo un ejemplo positivo, pero hay otros muchos muchachos que han pasado por esas circunstancias y después
no siguieron en la selección. Así que esto tiene que ver con cosas en las que creemos, y no cambia demasiado respecto de lo que va a pasar en la eliminatoria, que lo hagamos con equipos europeos o sudamericanos. Nosotros, cuando vinimos al Mundial de Sudáfrica y después que se decidió nuestra continuidad, pedimos jugar contra rivales top. Nunca habíamos competido con Alemania, con España, con Italia, con Francia, con Holanda. Ni siquiera habían venido a Montevideo, en los casos de Holanda y de Francia, y sucedió. Y bueno, fue preparación y después, obviamente, la eliminatoria la jugamos con equipos sudamericanos, pero esa preparación tuvo que ver porque creo que hay saltos de calidad. Y creo también, en este momento, que cualquiera de los 9 rivales que tenemos en Sudamérica tiene sus cosas, tiene su potencial. Y algunos se aumenta porque en condición de local imponen cosas que tienen que ver con la geografía, aparte de su poderío. Hay equipos que han crecido muchísimo. Venezuela, por ejemplo, tiene muchos jugadores jugando en medios muy importantes y tiene un proceso de selecciones juveniles, cosas que antes no existían en la primera eliminatoria. Entonces, este camino cada vez es más difícil y nosotros tenemos que prepararnos para afrontarlo y tratar de cumplir con la meta de todo este periodo que empezó después del Mundial de Rusia, que es clasificar para el siguiente Mundial. Maestro, por aquí, buenas tardes. Siempre se arranca la eliminatoria, o por lo menos es lo que se dice, con un plantel de jugadores, con un grupo, y generalmente el que termina es diferente. ¿Cuánto más, desde su consideración, el espectro es tan amplio como para, en algún caso de emergencia, que se va a dar, porque es circunstancial en el fútbol durante la eliminatoria, que es larga y pesada, se puede apelar a elegir un jugador de parte de su consideración? No entiendo mucho la pregunta, discúlpeme. No, más que nada, hay un jugador que no haya estado, que usted lo vea con potencial lugar en la selección uruguaya, si eso lo puede tomar en cuenta para el arranque de la eliminatoria, durante o en el transcurso de la misma. Sí, siempre, yo qué sé. Viña, un jugador que nunca había estado en la selección mayor. Y fue la fecha pasada. Siempre estamos mirando el panorama. Pero sobre todo los jugadores que han estado acá en el proceso juvenil, nosotros tenemos información que no tiene nadie. Entonces yo no entro en el jueguito de los nombres y en jugar a ser el equipo, porque eso no es para entrenadores, eso es para los que no son entrenadores, porque no les va nada en que juegue uno o que juegue el otro. Y tenemos que afinar bien y el tiempo. Y el ejemplo que puso Valverde tiene que ver con esto. No es que a Valverde lo tuvimos afuera, bueno, qué bien que jugó Valverde el otro día, este jugador cómo estuvo afuera en un momento. Y porque consideramos que no estaba, o que no tiene las cosas que tiene ahora, y que si la cosa sigue, ojalá que sean más las que todavía adornen su potencial. Y sí, es muy probable, sí, que puedan venir futbolistas, pero no solo porque otros futbolistas puedan no estar en determinado momento, sino porque necesidades del equipo, sobre todo desde el punto de vista táctico y estratégico, que tenemos que tener cubiertas todas las zonas, todas las funciones y tener el mayor número de opciones posible para cada puesto. Y en eso estamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Dos preguntas en una. ¿Cómo se explica la situación de Giovanni González que en Peñarol no está jugando? Y estos partidos van a tener el esquema del Mundial de la eliminatoria, pensando que Suárez y Cavani no estén en algunos partidos de eliminatoria. Bueno, las contesto en el otro orden. No, ojalá que Cavani y Suárez y todos los futbolistas estén siempre a disposición. Pero este es un partido para pensar el esquema sin eso, para partidos decisivos del Mundial, de la eliminatoria, perdón.
No, este es un partido de preparación. Vamos a ver las cosas que queremos ver nosotros en un partido contra un rival calificado. Pero no vamos a andar pensando en el futuro y que no van a estar fulano y mengano. ¿Por qué no van a estar? Pregunto yo. Por temas de edad y de elecciones. Sabe que así no, porque me hiciste ya como 5 preguntas. Y me voy. Yo ya estoy un poco veterano y no tengo tanta agilidad. Y bueno, respecto a eso, no es un pensar en lo que vamos a hacer, porque en un futuro pueden no estar determinados jugadores. No, con los jugadores que tenemos en este momento vamos a encarar el desafío que nos puede presentar Perú, que considero que es importante, para sacar conclusiones y ver cosas, cada vez ver más cosas nuevas. Como dije recién, en la fecha pasada, o en la fecha FIFA pasada, se incorporaron algunos jugadores nuevos. Y bueno, y ya vimos cosas, y ahora las queremos ver si se confirman o no, y hay que tener paciencia en esto, porque los futbolistas no son máquinas. En cuanto al apéndice de esa pregunta, todos los jugadores tienen desgaste en su trayectoria deportiva. En los años 60 yo leí un artículo sobre Pelé, no preciso decir quién era, ¿no? Y era un artículo escrito por fisiólogos y médicos que decían que Pelé era 20 años más viejo, su cuerpo era el de una persona 20 años más viejo que él. Entonces, ¿cuánto hace que está Suárez en la selección? Desde 2007. ¿Cuántos partidos ha jugado? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces ha jugado lesionado? ¿Cuántas veces ha tenido recuperaciones que han sorprendido por lo rápida, por cómo escapaban, vamos a decir, a cosas que dan como normales, y esto va a llevar tanto tiempo, y él a veces superado? Entonces me parece que es un poco apresurado y que le falta reconocimiento al jugador pensar que ya está terminado. Para nada. El tiempo va a dar la razón al que la tenga. Así que nosotros confiamos mucho en que él pueda estar en condiciones. Y de hecho, aunque tú no me has hecho la pregunta, me adelanto a decir que nosotros, cuando decidimos no convocarlo, todo empezó con una sugerencia de la sanidad del Barcelona, una sugerencia, para no interrumpir un tratamiento que él está realizando y que se va a profundizar después de esta fecha FIFA, ¿no? ¿Cuándo? O durante esta fecha FIFA, que en todos los países va a haber un parate en cuanto a las competiciones locales. Al primero que consultamos fue al futbolista, porque es la palabra importante. Él es el dueño de su cuerpo y es el que sabe todo y qué es lo que quiere hacer y qué es lo que siente y cómo está. Después la sanidad de la selección nuestra, que se maneja a los más altos niveles. Y por supuesto, a través de la sanidad nuestra, la opinión de la sanidad del Barcelona, que está integrada por gente muy calificada. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esto es que el jugador haga todo lo que sea posible para su proceso de recuperación, y bueno, y lo aprovechamos en unos partidos amistosos donde no nos va la vida. La vida no nos va nada, pero lo importante, mejor dicho, está en la eliminatoria. Y bueno, y ahí se hace todo esto para esperar tenerlo en las mejores condiciones. Y lo de Eddie fue una lesión que demoró mucho tiempo, pero es una lesión muy poco frecuente en un deportista que tarda y es un poco traicionera, como cualquier lesión muscular. Hay veces que el jugador piensa, ya estoy, y bueno, y esas sensaciones no tienen nada que ver
con cómo está en realidad, y por eso vienen las recaídas y el mayor tiempo de recuperación. Con respecto a la primera pregunta. No, más preguntas no. La de Giovanni González, voy a eso, es la última. Giovanni González vino acá. Nadie me preguntó en ese momento por qué lo citamos. Nadie, absolutamente nadie. Y cumplió muy bien. Tuvo una gran actuación en la China acá, me acuerdo, y después, en este momento es cierto que no está jugando. Entonces yo confronto esa inactividad con lo que ha mostrado el jugador y darle otra chance. Y para el papel que va a cumplir en este grupo que va a afrontar estos dos partidos, me parece que está en condiciones. Y yo no voy a andar confrontando con opiniones del entrenador de Peñarol, por ejemplo, Diego, que debe tener sus opiniones y todo, pero no tiene nada que ver con esta decisión. Yo no siento que esté haciendo un disparate ni nada por el estilo. Yo pienso o razono las cosas que absorbo yo mirando la realidad y tomo las mejores opciones. Pero la última de las preocupaciones es si le gusta o no a quien recibe en esa decisión o al que tiene lo que tiene que comentarla. Eso va por otro carril. Hola. Voy a algo más global. En el último tiempo dentro del fútbol uruguayo hay una tendencia a ciertos entrenadores con ciertos estilos de juego. Y los resumo a todos el venezolano que llegó a definir el intermedio con Liverpool. ¿Qué tan aplicable pueden ser ese tipo de modelos de juego en una selección, si es posible, en algún porcentaje que se lleven a cabo dentro de una selección? El modelo de juego es un medio, no es un fin. Ahora, si los entrenadores tenemos que proceder de determinada manera para satisfacer el gusto de determinada gente, esto es muy subjetivo, hay espacio para toda idea, y yo no me considero fuera de esto. Si salimos cuarto en un mundial, salimos quinto en otro, ganamos una Copa América, y no solo hablo de las cosas que ganamos, para que no se olviden esas cosas. Tenemos jugadores que están considerados dentro de lo mejor, muchos de ellos, en las funciones que desempeñan en el equipo. Creo que tenemos un poderío. Y creo que hemos avanzado en algunas cosas. Y yo, con todo el respeto al planteamiento que usted hace, que lo refiere a los entrenadores como si fueran la parte más esencial del fútbol. Sí, se depende de eso. Hay entrenadores que hacen esto. ¿Se puede traer ese fútbol a la selección? Para mí el principal factor de rendimiento es el futbolista. Y si usted, para las funciones que quiere desarrollar, no tiene los futbolistas que desearía, aunque los futbolistas son algo reales, uno no puede decir que hiciera un futbolista de esta característica como si fuera un robot. Pero si no los tiene, tiene que apelar a otras cosas. Y nosotros, no comparándonos con nosotros mismos o con el medio local, que por definición está por debajo del campo internacional. Y no hablemos del campo internacional a nivel de clubes. Entonces, esas cosas yo las tengo claras. Cuando no existe determinada característica de los jugadores, es muy difícil llevar a cabo determinadas cosas. Y por eso nosotros estamos buscando jugadores en ciertas posiciones que no abundan. No tenemos los millones de jugadores que tiene Brasil, ni un poco menos, pero también tantísimo que tiene la Argentina. Entonces nosotros no tenemos tantas opciones. Cuando aparecen, es como un regalo que recibimos. Y cuando aparecen en juveniles o se gozan, es una esperanza que tenemos. Pero después necesita tiempo y evolución para concretarlo. Y yo creo en esas cosas. Formar jugadores.
porque de la selección, o de las selecciones juveniles, de la selección mayor, ya alternando en la selección mayor, han salido futbolistas para otros medios y triunfaron en esos medios. Y no hubo necesidad de que el equipo en que jugaban acá jugara de determinada manera. Hay una parte individual en esto, del potencial individual que pone el futbolista, que tiene que ver con el equipo, con lo colectivo. Y esa es tarea del entrenador, tratar de que esa capacidad individual se congenie con la de los otros que integran el equipo y el equipo sea algo más que esa suma. Pero eso después que se empieza a evolucionar. Y lo tenemos que hacer además con un equipo o con una situación que es para todos los entrenadores de selecciones, por lo menos de Sudamérica, que no tenemos tiempo para eso. Así que vamos a seguir en lo mismo, tratando de ver en la realidad que estamos observando permanentemente qué futbolistas podrían, de los que no están, aportar en ese sentido y buscar la oportunidad de darles esa oportunidad. Cuando no sean determinadas posiciones, que no digo que estemos saturados, pero estamos más que bien. Por ejemplo, la zona de mediocampo. Oscar, buenas tardes. Recién hablaba de los esquemas. En los suyos generalmente se veían volantes ofensivos para hacer las bandas. ¿Se puede decir que en estas listas lo que más se está buscando son jugadores con características que se adecúen a hacer la banda completa y también con más características ofensivas, sobre todo en el 1 contra 1, para dar también otras variantes para apoyar a los delanteros? Sí, se dio cuenta. ¿Usted se dio cuenta? Bueno. Sí, lo que dijo usted, sí, estamos buscando. Ahora, ¿a usted le parece que hay muchos Brian Rodríguez? Una pregunta que le hago. Yo no los veo. Son opiniones. La opinión del entrenador que en este momento está a cargo de la selección nacional, que no abunda, y no solo hubo que descubrirlo. Brian Rodríguez estuvo en los procesos de selecciones juveniles, empleando un término del básquetbol, fue cortado, porque se consideró que había otros mejores, y sabemos que fue así, porque siempre seguimos, y hay que respetar además esas decisiones que están bien fundamentadas, pero en determinado momento empezamos a ver cosas, sobre todo en Peñarol, y empezamos a saber la historia de Brian Rodríguez, y capaz que muchos ni la conocen, de lo que hizo él para ir logrando todo esto. Es otro ejemplo parecido al de Valverde. Y muchos otros que crecen, no digo a partir del fracaso, que vuelven de la derrota, del fracaso, del no encontrarse. Yo creo en esa gente. Y hay muchísimos casos de eso, por ejemplo, los que tú nombrabas, Nicolás, Cavani y Suárez. ¿Vos te parece que nacieron crack? Cavani demoró 2 años en poder entrar a la selección mayor, porque no estaba pronto. Y un día me di cuenta en el 2010 que él y Fuchile eran los jugadores que llegaron en mejores condiciones que todos. No jugaron el primer partido, pero cuando hubo cosas que no anduvieron tan bien, fue un empate con Francia, entraron en el segundo partido y jugaron todo el campeonato. Y a partir de ahí, y con oscilaciones, porque Cavani, por ejemplo, en el desempate con Costa Rica no estuvo. Y esas informaciones, a veces hay gente que no los tiene. Parece que Cavani hubiera nacido como es ahora, y hubiera evolucionado. No, incorporó un montón de cosas. Él es mucho más rico en lo personal, en lo profesional, en lo futbolístico, que como era cuando recién empezó. Ustedes dirán, chocolate por la noticia, pero fue todo un proceso. Y yo creo mucho en las personas que vienen de la derrota, del fracaso, porque son las cosas que enseñan más y lo ponen a prueba a uno. Y cuando esa persona sale adelante, es porque está para los grandes desafíos, que es lo que nosotros nos planteamos y queremos afrontar. Después, en cuanto a los resultados deportivos, se verá. Y como entrenador de la selección nacional tengo que
buscar los resultados, pero saber que hay otras cosas aparte del resultado, que a veces, por lo que, más allá de lo que hacemos, no llega el resultado. Y bueno, y yo no creo que en ese momento, más allá, por ejemplo, que el partido de Perú todavía no me lo pude sacar de la cabeza, pero no se terminó todo ahí. Si no, sería un resultadista, como todos los que salen a armar escándalo o a irse para el otro lado cuando se pierde un partido. Y me gustaría que vieran de nuevo el partido Uruguay y Perú, para el que me hizo la pregunta, no me acuerdo quién fue, para hablar de las grandes dificultades que nos puso Perú y no nos tiró casi al arco. Entonces, esas cosas las tengo muy afirmadas, va a seguir siendo así hasta que uno ya no esté, y estoy más cerca de eso que lo que estaba en otro momento, por razones obvias. Últimas 3 preguntas. Maestro, una de las cosas que más preocupación ha generado en estos últimos días fue la situación de Diego Godín. ¿Qué se puede informar en cuanto a lo sanitario del capitán de la selección? No tenemos ninguna información, por ejemplo, no vino ninguna información de la sanidad del Inter y Mario Rebollo se comunicó con él y Diego le quitó importancia, de todas maneras. Cuando llegue, veremos. Él es un jugador muy cauto, con mucha adhesión a la selección, pero no a punto de jugar lesionado ni nada por el estilo, así que no creo que haya un problema allí. Usted sabe que yo no hablo de jugadores que no están en la selección. Lo sabe, ¿verdad? Entonces no me haga la pregunta, porque la pregunta es, no voy a hacer comentarios. Sí, y Nico de la Cruz también, fue campeón sudamericano juvenil. Pero nunca estuvo en la selección mayor. No puedo decir otra cosa. Más allá de que vaya en contra de mía, no decir determinadas cosas. Maestro, por acá. Más allá de la doble fecha con Perú que viene ahora, hay 2 partidos más para noviembre y uno se informa que es con Argentina. ¿Lo tiene confirmado el cuerpo técnico de la selección y qué opinión le genera tener ese clásico rioplatense versión europea, por el lugar donde se va a jugar, digo? Bueno, a mí me lo han dado así como confirmado. Y bueno, es importante eso, sobre todo porque no teníamos partido para esa fecha. Y bueno, jugar contra Argentina, que es una potencia en Sudamérica, es una cosa muy importante para ponerse a prueba. Lo veo en el nivel de los partidos que hemos jugado a fines del 2018 con Brasil y con Francia. Debe ser para sacar conclusiones muy importantes, porque siempre son partidos que motivan, ¿no? Por el prestigio del rival, por la historia. No es un partido cualquiera, así que satisfecho de que se haya encontrado esa solución para ir a completar esta serie de partidos de fecha FIFA y nada menos que en Europa o cerca de Europa, que también es una ventaja, y con un rival de este tipo, ¿no? Maestro, buenas tardes. A veces tener un jugador acá dentro del complejo significa apoyarlo y potenciarlo. Por ahí capaz que usted puede ver ciertas cosas y eso puede hacer que, teniéndolo acá, corregirlo y potenciarlo, y eso puede hacer que los jugadores después se encarrilen y sean justamente los jugadores que llegan a ser consagrados y llegan en un momento. ¿Es usted le puede aportar justamente algo a estar acá estos días o es muy poco tiempo para llegar a hacer eso? No sé si me entendió lo que quisiera preguntar. No mucho. No, ya le dije que yo casi no pude hablar con ellos y es muy poco lo que... No, por ejemplo, los jugadores ya que tienen una trayectoria, sino que cuando hay jugadores, usted ve un juvenil, por ejemplo, le ve ciertas condiciones y por ahí se dice, yo que sé, que le faltan cosas, y usted tenerlo acá le aporta algo tenerlo dentro de la selección para su carrera en los clubes. Eso es tarea de los entrenadores que hay en juveniles, que son excelentes y tienen mucha más experiencia en el trato con esa faja de edad que la puedo tener yo.
cuando hay alguna cosa que hay que hablar, pero no tanto para elogiar, sino para corregir, y me llaman o me piden ayuda, sí, hemos intervenido, pero pues en otra cosa no. En primer lugar, porque es muy difícil hablar con una persona y saber cómo va a ser dentro de unos años. Nos hemos equivocado muchísimas veces. Hemos visto jugadores en sub-15 que lo veíamos en la selección mayor, cuando en la primera de cambio, y con el tiempo hemos aprendido a no hacer castillos en el aire. Ya le digo, para mí la imposición de un jugador pasa por el desarrollo de su personalidad deportiva, no tanto por las condiciones que tenga para jugar al fútbol. De hecho, si lo trajeron hasta acá, después de haberlo visto los entrenadores juveniles en su club y todo, es porque juega bien. Acá en la selección llegan los que juegan bien, por lo menos a criterio de los entrenadores. Y eso está fuera de discusión, pero no es suficiente para llegar. Y la personalidad deportiva está por plantearse desafíos, darle significado a lo que hace, superar las dificultades, no caerse, no entrar en cosas que en otro tiempo eran muy comunes. A veces uno las oía hasta en las entrevistas. No, lo que pasa es que el entrenador no me quiere. El disparate más grande que he oído en el fútbol, que un entrenador no quiera a un gran jugador. No sé, nunca lo entendí eso. Entonces pasa por las cosas de la personalidad deportiva. Ahora está de moda el rugby, y ya la otra vez hablé del libro de los All Blacks. Dice, nosotros no queremos los mejores técnicamente, queremos a los que tengan más personalidad deportiva y a los que influyan o aporten para que el equipo sea mejor. Y no es muy común eso. No basta con jugar al fútbol, no sirve ser un individualista. Entonces todas esas cosas las tiene que traer o las tiene que tener, vamos a decir, potencialmente, y después las tiene que desarrollar. Y los entrenadores estamos para ayudar en esos procesos. Pero es muy difícil aventurar que un jugador va a llegar a hacer determinadas cosas. Yo, por ejemplo, lo que hizo Luis Suárez en el fútbol, no lo vaticiné en el 2005 cuando vino acá, en el 2006 cuando vino por primera vez acá a entrenar. Sí le veía cosas que no eran muy comunes, pero de ahí haber imaginado toda la trayectoria que tuvo él, no, ni me adjudico nada en eso, porque el gran mérito es de él mismo. Él hizo todo eso. Y habrá tenido desniveles, habrá cometido errores, pero siempre, y yo lo dije muchas veces en las conferencias de prensa, siempre que venía traía algo nuevo, conquistado. De ser goleador del Groningen, de pasar al Ajax de Holanda, de ser capitán del Ajax de Holanda con 21 años, de pasar al Liverpool, y bueno, y la cantidad de goles que ha hecho, sigue batiendo récords, con un desgaste enorme que le ha traído algunos problemas, pero él siempre tiene la bandera Iniesta. Ese es el tipo de jugador que llenan épocas en una selección o en un equipo, y en algún momento de su vida es un juvenil. Por eso a todos hay que darle la importancia, y cuando uno avisora algo, ayudarlo, pero consciente de que la parte principal de una posible evolución positiva la va a tener él mismo, porque muchas veces se va a ir a jugar al exterior y va a estar mucho tiempo lejos de acá, y habrá otras personas que lo asesoren, que lo ayuden, y no me refiero solo al ámbito del fútbol, la familia, la gente que está cerca, los que verdaderamente lo quieren más allá de los goles que haga o que no haga, y todas esas cosas forman un producto, entre comillas, porque no es un producto, pero por llamarlo de alguna manera, que después da sus dividendos, en cuanto a lo que devuelve desde el punto de vista futbolístico. Y lo que ha devuelto Luis Suárez a Uruguay desde el punto de vista futbolístico ha sido inmenso, más allá de que a quien más pudiera aportar poco.
yo espero que siga aportando. Tampoco estoy, digamos, con la seguridad absoluta, puede ser que pueda haber algún inconveniente, pero no porque tenga una lesión o no haya venido a algún partido, ya empezará, como decía un presidente que recuerdo mucho y muy cariñosamente, a hacer tormenta con matraca, ¿no?